¿Qué tal, amigos del Centro Católico Multimedial? Hoy traemos para ustedes un evento muy especial para este centro y sobre todo por los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país en torno a una problemática que aún nos sigue lastimando, que es eh, difícil para las circunstancias que tenemos actualmente en nuestra nación. Ya en el 2017, el Centro Católico Multimedial publicó Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, un libro que reunió estos casos que desde ya una década el Centro Católico ha ido compilando con el fin de dar a conocer a todos ustedes cuáles son estos momentos difíciles que han sufrido algunas diócesis de nuestro país cuando ministros consagrados, agentes de evangelización o también laicos han sido víctimas de la violencia o asesinados en circunstancias violentas. Hoy, después de esta publicación impresa, se ha dado también ya, gracias al latino del director del Centro Católico, el padre Omar Sotelo, la producción de un video que ya ha estado en algunas partes del continente americano, particularmente en Sudamérica. Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México llega ya a nuestro país con estas mismas circunstancias de aceptación y de, sobre todo, de el empuje que ha tenido para tener en este momento un interés sobre el tema. Vamos a ver el tráiler oficial de Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México y pasamos a la entrevista con el padre Omar Sotelo Aguilar al respecto. Adelante. Fue a las 6 y lo secuestraron como a las 7 por ahí. Sepa, cualquiera puede morir y así se va a quedar. Si a un consagrado lo asesinan, pues es más fácil que nos asesinen a todos los demás, ¿no? Y en todos los lugares donde trabajamos los sacerdotes, que estamos trabajando en territorios de narcotraficantes. Pues bien, es el tráiler del documental Tragedia y Crisol de Asociación de México que ya se va a comenzar a presentar en nuestro país y está con nosotros con este mismo ahínco y alegría el padre Omar Sotelo Aguilar, el director del Centro Católico Multimedial, quien ha tenido esta idea de llevar adelante ese documental y ya les venimos comentando y presentando. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos pueden observar a través de estas plataformas multimediales, ¿verdad? Que ya son muy populares en estos días. Gracias, aquí estamos. Pues ya llega a nuestro país el documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México, padre, pero ya habíamos tenido este documental importante que ha suscitado también muchas opiniones al respecto. Ya se había presentado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? La primera pregunta, y creo que es obligada, llega el documental a nuestro país en este año 2021? ¿Qué ha habido y por qué se presentó en el Cono Sur primeramente? Bueno, cuando logramos realizar el documental, que lo empezamos a grabar por allá del 2018, que empezamos toda la producción, la investigación, la recopilación de los datos, logramos tener una coproducción con SICAP en Argentina. SICAP es una productora que atinadamente ha impulsado a productores de esa área del sur del continente y de parte de Centroamérica. Cuando nosotros presentamos el proyecto del documental, atinadamente, pues, esta productora
se interesó muchísimo en ello y obviamente pues nos apoyaron mucho en la producción. Así hicimos una coproducción con ellos y pues uno de los requerimientos o una de las alianzas que firmamos y pactos que firmamos era que obviamente tenía que darse a conocer a través del impulso de esta productora en todo lo que sería Sudamérica y parte de Centroamérica, y así fue como durante todo este tiempo el documental estuvo en diferentes televisoras de diferentes países en América Latina. Entonces, obviamente eran televisoras de cable, en donde cada diócesis de los diferentes países o instituciones católicas privadas, pues ofrecían el documental, ¿verdad? Entonces, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Panamá, Colombia, Venezuela, tuvieron ya la oportunidad de transmitir el documental, según lo que nos han informado en Argentina, con una buena recepción de este documental. Y entonces, por ello, traerlo a México sí costaba un poquito de trabajo, uno, por este pacto, segundo, porque en México, que tú sabes, es un poco complicado la transmisión del documental en este tipo de medios. Sí. México difícilmente tiene acceso a televisoras de esta índole. Y bueno, en el cine, obvio, también es muy complicado, aunque te recuerdo que el año pasado, logramos participar en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y proyectamos el documental en esta área. Fue impresionante pues verlo. La cadena Cinépolis nos abrió las puertas y pues pudimos presentar el documental en pantalla grande, que pues también fue un logro. Tuvimos una muy buena recepción y hubo gente que sí pues pagó un boleto para poder ver Tragedia y Crisol. Hubo varias presentaciones en ese festival, hubo creo que 5 presentaciones en diferentes salas de cine que se hicieron allá en Guadalajara, Jalisco. Además de, como bien decías atinadamente, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Nos abrió la puerta y creo que eso fue un impulso muy grande, porque también históricamente pues miembros de la Iglesia, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el secretario general, ¿verdad? Alfonso Miranda, también estuvo Monseñor Garfias, que se hizo presente pues en esta proyección, y varias personalidades que, como tú bien mencionas, pues se dieron cita para presenciar este gran acontecimiento, este documental, y bueno, tuvimos casa llena realmente en esa ocasión, que tuvo gran impacto. Tuvimos la oportunidad también de presentarlo en varios encuentros en la CDCEM, no con los obispos, pero sí con algunos encuentros que se dieron allí en el Lago de Guadalupe, y en algunos otros eventos que se logró de dar. También hubo un festival de cine en Iztapalapa y también se pudo proyectar en aquella ocasión. Obvio que pues el impacto mediático pues no ha sido tan grande, porque prácticamente eran presentaciones muy privadas, ¿no? Muy localizadas, pero ahora que ya prácticamente también ya los acuerdos ya nos abrieron a la posibilidad de proyectarlo, tenemos ya la preparación y podemos difundirlo ya en la plataforma de CCM y en todas las redes del Centro Católico, ya sea en la página del Centro Católico, en el canal que el Centro Católico tiene a través de esta plataforma YouTube. Obviamente que se podrá distribuir en Facebook y en Twitter y en otras plataformas que podamos. Y me decía hoy también un amigo reportero que pues eso también nos abre la posibilidad de darlo a conocer a todo el mundo, porque bien, pues esta situación que la hacemos aquí localmente a través de nuestras redes, pues puede tener una buena repercusión a nivel internacional, no solo aquí en nuestro país. Claro, es decir, digamos, la liberación que va a tener el documental va a tener este punto que ya lo marcas, la distribución, la difusión, que tenga la posibilidad de que más gente lo conozca, y sin lugar a dudas, como bien lo decías, en los eventos que tuvieron también ya la oportunidad de tener el documental, pues causó mucha impresión, fue en relación a los comentarios bastante positivos, y sobre todo se abrió
una dimensión que muchos no conocían sobre estos momentos tan difíciles que vive la Iglesia en torno a la violencia. Primeramente, quisiera preguntarte al respecto, ¿qué esperas al tener ya este documental, pues, con esta mayor difusión para las autoridades eclesiásticas? ¿Cómo crees que lo reciban? ¿Cómo ha sido el comentario al respecto de quienes lo han visto ya de los obispos? Eh, bueno, la primera vez que lo presentamos aquí en la Cámara de Diputados, cuando vino el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y también el Monseñor Garges, que también ha hecho un trabajo muy arduo al respecto, los comentarios fueron muy positivos. Los comentarios también apuntaron a la necesidad de visualizar este problema. Creo yo que la unidad de investigación del Centro Católico Multimedia, de la que tú eres el jefe, junto con Ricardo, que está aquí junto conmigo, que ha apoyado mucho en el área también de la gráfica y de la fotografía, y pues obviamente el estudio que nosotros hemos realizado, pues dan a conocer la gran necesidad de un proyecto que sigue siendo muy vigente y que lamentablemente a través de los años hemos visto que la violencia no ha cesado, que la violencia sigue generalizándose y que ya, por desgracia, tuvimos 3 asesinatos de sacerdotes en este sexenio, pero que no solo es el asesinato de estos hermanos, sino que también hemos tenido ya algunos hostigamientos, algunos secuestros. Te recordarás de este sacerdote en Puebla, este padre Escolapio, que fue secuestrado y literalmente fue ejecutado en aquella zona, pero pues gracias a Dios pudo sobrevivir. Después creo que de 5 impactos de bala, incluso uno de ellos en la cabeza, el padre se levantó y pues pudo incorporarse y llegó a la autopista, donde pidió ayuda. Hoy vive con grandes secuelas, pero bueno, está adelante, y así ha habido otros sucesos, así como también asaltos en iglesias, profanación de templos, robo de arte sacro. O sea, esto sigue siendo un tema que no ha quedado en el pasado. Y creo yo que el documental, ahora que lo estábamos actualizando con Ricardo, estábamos haciendo algunas correcciones y demás para su presentación, vimos que no es nada anacrónico, es un tema que si lo hubiéramos hecho hoy sería el mismo documental, O sea, el documental que realmente se fue filmando hace 2, 3 años, bueno, hace 3 años que comenzamos la investigación, que se firmó, que se trabajó hace 2 años y que se presentó hace 2 años en estos lugares, pues sigue siendo vigente, muy, muy, muy vigente, y que es necesario seguir haciéndolo visible. Entonces yo creo que también es un llamado a los obispos, a la jerarquía mexicana, a decirles que esta situación pues no ha pasado, que esta situación sigue presente y que tenemos que tomar cartas en el asunto frente a un tema tan delicado como esto que nosotros hemos vivido. Ahora, en comparación con otros sexenios, el actual pues ha tenido 3 decesos lamentables de sacerdotes, el último allá por Durango de un franciscano que queda en fuego cruzado. A comparación de otros sexenios, pues evidentemente el descenso de las muertes es evidente. No debería haber ni un sacerdote muerto, ni una persona asesinada. ¿A qué atribuyes a esto, padre? ¿Se está logrando un control de la violencia en torno a los clérigos, o es un aspecto que debemos tener en cuenta como una señal, como ya bien lo decías, ante otras circunstancias que también están padeciendo, por ejemplo, los lugares de culto público? Yo creo que la situación es complicada aún. Este sexenio que hemos vivido y que pues lamentablemente nos ha tocado vivir también una pandemia, pues presenta la violencia bajo diferentes caretas. Lo que ha ocurrido en Tamaulipas es tremendo, ¿no? O sea, es una situación donde el ataque a civiles ya es una muestra de que la violencia ha escalado a otros niveles, y que el asesinato también a sacerdotes que muestra que la violencia o que el crimen organizado es un fenómeno que no tiene ningún freno, que ha infiltrado autoridades,
que las autoridades, hay que decirlo con estas palabras, han sido totalmente rebasadas y han mostrado la ineficacia frente al combate al crimen organizado. Eso es verdad y no podemos ocultarlo, ¿no? O sea, no lo decimos solo por criticar a las autoridades, lo decimos porque necesitamos que la autoridad hoy siga ejerciendo profesionalismo y primero que recobre la confianza que la ciudadanía ha perdido ante ello. Y también nosotros como sociedad pues tenemos que poner un granito de arena porque este problema no es de los políticos, no es de las policías ni de las unidades que brindan seguridad, es un problema de todos. Hoy ya se está atacando civiles, pero recuerdo, o sea, se ha atacado civiles durante mucho tiempo. Los sacerdotes forman parte de ello y durante estos sexenios pues hemos tenido una gran cantidad de sacerdotes asesinados. Podemos decir que México sigue siendo en el mundo uno de los países donde ejercer el ministerio sacerdotal es peligroso. Entonces, bajo estas circunstancias, algunos piensan todavía que la muerte de los clérigos que se han registrado tanto en el libro como en el documental que se va a presentar ya en nuestro país, se dice que son muertes circunstanciales, que no tienen nada que ver con su ministerio, con el desarrollo de la profesión religiosa que hacen los agentes de evangelización. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Estamos hablando de circunstancias de accidentes meramente por la violencia, casualidades de guerra, por decirlo así, o tenemos una cuestión que se enmarca también en esta forma de hacer una labor pastoral en las diversas comunidades que sufren la violencia? ¿Qué dirías tú? Yo siempre lo he dicho, la violencia no puede ser pues prácticamente algo de lo común, ¿me entiendes? O sea, nos estamos acostumbrando como sociedad a vivir en violencia, a ver el derramamiento de sangre como algo cotidiano y como algo ordinario. Y eso yo creo que es lo peor yo creo que eso es lo peor para una población, es lo peor para una nación. El que nos acostumbremos a la violencia y que la veamos simplemente pues como un hecho colateral. Ninguna muerte, ningún asesinato puede ser colateral o puede ser simplemente el fruto de algo que se ha dejado de hacer. La violencia está presente y está minando y está penetrando de una manera tremenda en un país como nuestro México que no merece vivir ello. El asesinato de los sacerdotes, por tanto, no es la casualidad ni el fruto de una violencia desenfrenada. La violencia contra los sacerdotes tiene fundamentos, tiene detrás algo muy perverso, o sea, atacar, no solo matar a una persona, sino también poner freno a una institución que es un estabilizador social. O sea, el sacerdote, te recuerdo, es un estabilizador social en su comunidad. ¿Sí? La zona parroquial promueve valores, no solo servicio espiritual, sino también ayuda a migrantes, ayuda a hombres, mujeres, niños en la educación y en diferentes sectores. Por tanto, la iglesia en las sociedades como estabilizador social es sin duda alguna un poder, llamémoslo de esta manera, para que la sociedad también crezca. Cuando se ataca esta comunidad, cuando se abre fuego contra esta institución o esta personalidad, en el caso del sacerdocio, se desestabiliza la comunidad y por tanto se inocula en esa comunidad la cultura del terror. Y cuando se inocula esa cultura del terror, esa cultura del miedo, del silencio, pues obviamente surge lo que ya hemos visto lamentablemente en varios estados de la República Mexicana. Surge ya una narcopolítica, una narcoeconomía, una narcocultura, ¿sí? La que ha dejado sin duda alguna a pueblos, municipios, rancherías, pues en la desolación. Hemos visto ya migraciones en nuestro propio país a través de estas situaciones de violencia. Por lo tanto, la violencia y contra sacerdotes o cualquier otra persona no solo es producto, pues así,
etéreo de algo, no. O sea, la violencia ha sobrepasado y sin duda alguna la violencia contra la iglesia, el hostigamiento contra la iglesia y contra sus ministros, pues atenta para que también podamos quitar algo que estorba a través de la violencia, ¿no? El crimen organizado así creo yo que lo ha pensado y lo vemos, ¿no? Lo vemos en comunidades, lo vemos en ranchos, en ciudades, en donde prácticamente ya gobierna el crimen organizado. O sea, tú aquí con este argumento das la clave para decir que efectivamente los ministros de culto que tienen esta situación tan difícil son hostigados. O sea, tienen una forma particular de ser molestados, no solamente en sus garantías como personas, sino también en el desarrollo de su pastoral, de su ejercicio pastoral. Estamos hablando entonces de una cuestión sistemática, es algo que está en el crimen organizado, hostigar hacia la iglesia. Yo puedo decir que hay diferentes partes en la República donde el hostigamiento es muy marcado. Guerrero es un lugar en donde los sacerdotes prácticamente viven en tierra de narcotraficantes, y en donde, pues para ejercer su función, pues muchos de ellos son hostigados, son amenazados. Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, o sea, tú sabes que la iglesia y los sacerdotes pues tienen este gran papel de procurar a su feligresía, pues no solo te digo este servicio pastoral, sino también el consuelo de una iglesia que los ayuda, que los motiva, que los respeta y que lucha por la dignidad de su persona. Y son principios elementales que van en contra de lo que el crimen organizado pues está realizando en esta sociedad. Entonces, estas situaciones, yo sí soy un creyente de que nuestros sacerdotes, la gran mayoría de nuestros sacerdotes, desgastan su vida, su celo apostólico, por lograr esto en sus comunidades, y evidentemente esto estorba a mucha gente. Esto va a estorbar a muchísimos, y ellos van a hacer todo lo posible por erradicar esta forma de trabajo que muchos, repito, de muchos de nuestros sacerdotes en el país están realizando, y que lamentablemente no se les ha dado el reconocimiento ni hacer visto ese trabajo y ese apostolado, ¿no? Incluso por muchos. Sí, continúa. Lamentablemente también las circunstancias han hecho que, en este caso, el documental exponga a quienes han tenido estas circunstancias de violencia o han muerto bajo circunstancias de violencia. Pero, ¿qué hay del seguimiento de casos? ¿Qué hay de las situaciones de procuración de justicia? Es algo que también se debería explotar en este sentido. ¿Qué ha pasado en este rubro, padre? Bueno, una de las cosas que está en el tintero, precisamente, Memo, es este seguimiento de los casos, porque nosotros ya los expusimos mucho sus causas, consecuencias y demás, pero en el tintero está, y esa tarea espero que algún día la podamos lograr, buscar la justicia para los que han fallecido, porque muchos casos están prácticamente cerrados o se les dio el carpetazo. Podemos decir que el 80% de los casos que nosotros hemos presentado tanto en el libro Tragedia y Crisol como en el documental no han sido resueltos. Sí. Se ha capturado alguno que otro de los posibles responsables, pero a poco tiempo se han sido liberados, o simplemente se ha dejado ya en el olvido esta situación. Entonces, la impartición de justicia en estos casos es algo que al menos yo tengo mucho la intención de seguir trabajando, de seguir haciendo un documento de seguimiento para que exijamos la justicia y la responsabilidad de quienes privaron a estos hermanos sacerdotes. Ahora tienes en este punto el objetivo de dar ese seguimiento, sin embargo también los recursos son limitados, hay pues tal vez el equipo, las circunstancias no son suficientes para seguir adelante con esto. ¿Qué le hace falta pues a la investigación para tener un impulso necesario y poder llegar a estas consecuencias que tú dices en estos momentos?
Bueno, pues por desgracia tú sabes que los recursos son necesarios para poderte mover, ¿no? Sin embargo, y lo sabes tú y los que han colaborado con nosotros, que nosotros nos hemos movido y gracias a Dios, pues con lo que tenemos, con los recursos con los que el Centro Católico Multimedial cuenta, pues hemos logrado pues ya la creación de este tipo de proyectos, como los documentales, como los cortometrajes y como otro tipo de cosas que ya hemos realizado. Sin embargo, sí falta mucho. Uno, son los recursos. Segundo, gente que se siga involucrando y créeme lo que sí, poco a poco ha llegado personalidades pues para ofrecernos cierto apoyo, pero en esta situación en donde nos tendremos que involucrar para el seguimiento de los casos, además de la investigación, además de prácticamente ir físicamente a los lugares y eso pues obviamente cuesta, pues necesitamos colaboradores, gente que se interese el tema, que nos echen la mano, que nos abran las puertas para nosotros poder seguir realizando este tipo de proyectos, porque te necesitamos seguir haciendo visible este fenómeno y llegar a las consecuencias últimas de estas situaciones que pues lamentablemente han dejado en nuestro país una estela de muerte muy grande en la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué vamos a tener ante el próximo estreno ya en nuestro país de Tragedia y Crisol? ¿Qué está preparando el Centro Católico Multimedial para difundirlo así, padre? Bueno, hemos visto que hay interés ya por algunos sectores del documental, ya hemos tenido algunas entrevistas, incluso ya algunos sectores ya nos han ofrecido, bueno, que lo van a seguir promocionando, incluso algunos amigos en Colombia, en otros países ya dicen, no, lo relanzamos y además, y bueno, este documental lo estamos preparando, aunque es prácticamente todo el documental como lo presentamos hace 2 años, se le hicieron algunas actualizaciones de datos, ¿verdad? Se masterizó un poquito la imagen, el audio, quitamos un poquito algunos anacronismos y demás. Entonces, pues es una versión corregida y aumentada, podríamos decir, de este documental, que ahora que lo estuvimos viendo, porque lo hemos estado viendo y releyendo y demás, sigue siendo muy actual, sigue siendo muy, muy actual. No dista de que ha sido un producto de ya tiene así que 1 o 2 añitos, es muy actual y yo creo que la gente que lo pueda ver y lo pueda promover, pues se va a dar cuenta de una realidad muy cruda, pero necesaria de conocer. A pesar de que fue producido ya hace un par de años, con esta actualización ya tenemos en cuenta en esta entrega que va a haber en los próximos días a los nuevos casos, los desafortunados casos últimos que ha habido en este sexenio. Ya sí, están ahí. Evidentemente sí logramos actualizar algunos datos que pues no quisiéramos haberlos añadido, pero pues están ahí, Memo. Por desgracia están ahí. Bueno, ¿nos repites, padre, dónde vamos a poder ver Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México? ¿Dónde va a estar ya disponible para todo el público? Bueno, le recuerdo que el relanzamiento del documental será el próximo lunes, el próximo domingo 11 de julio. 11 de julio. 11 de julio, a mediodía más o menos, nosotros ya iremos lanzando las ligas para que lo den a conocer, pero a partir del 11 de julio, que es domingo, en toda la plataforma del Centro Católico Multimedial, tanto en la página web como en las diferentes plataformas, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea Twitter, y pues por donde podamos. Y pues le pedimos a toda la gente que nos vea, que siga esta entrevista, que nos ayude también a difundirlo, ¿no? A hacerlo viral, porque creo que vale la pena conocer esta situación. Tal vez sea muy prematuro hacerte esta cuestión en torno al documental y el libro también, que en su momento tuvo muy buena aceptación, pero ¿seguirá algo posteriormente a Tragedia y Crisol al respecto? ¿Tienes algún plan ya para darle esta segunda parte a la investigación o al documental? Sí. Como te decía hace rato, bueno, del libro estaba pensado una actualización de datos de Tragedia y Crisol. Es necesaria una actualización de datos y volver a hacer una segunda edición
de lo que es Tragedia y Crisol. Y a nivel de documental está el proyecto, hay dos proyectos frente a esto. Uno es dar seguimiento puntual, a lo mejor a algunos de los casos, que ya hay gente que se ha interesado en esto y ha empezado a trabajar. Seguimiento puntual, algunos de los casos muy específicos de los que ya hemos seguido, del asesinato de algunos de los sacerdotes, para hacer una especie de documental biográfico, ¿no? Porque la gente que lamentablemente murió, pues fue gente de carne y hueso, con proyectos, con deseos y con muchas cosas, y que lamentablemente se le truncó por alguna situación que incomodó a alguien. Entonces, claro, ese proyecto biográfico está en la mira. También estamos platicando con gente en Argentina. Estamos muy interesados. Lamentablemente se atravesó esto de la pandemia, pero ya con Argentina ya tocamos el tema, y pues la búsqueda de aquellos que nos puedan inyectar recursos, pues sigue, ¿no? Porque estos trabajos pues también tienen su costo. Y el otro proyecto es el de dar seguimiento, pues, a los casos y ver cómo van las carpetas de investigación y la procuración de justicia para estos casos, que no queden pues allí en la impunidad. Pues esto es más o menos lo que tenemos proyectado, y ojalá que Dios nos preste vida para hacerlo. ¿Algún plan con el Episcopado Mexicano para darles este documental? ¿Tienes algo ya planeado? Pues hemos hecho un acercamiento. El año pasado hicimos el acercamiento con el secretario general de la conferencia, y pues bueno, también ellos, yo creo, por la situación que han tenido en los últimos meses, en los últimos años, y la misma pandemia, pues todavía no han dado respuesta, aunque ya escucharon de que, bueno, podemos presentarlo frente a toda la conferencia del Episcopado Mexicano, pero bueno, entendemos cuáles son sus agendas de trabajo y están un poquito saturadas, pero sí hemos tenido la oportunidad de hablar para poderlo presentar. Para presentarlo en las diócesis, particularmente con gente de allá de los pueblos específicos, pues, que pueda ahí interesarse. Claro, yo creo que ahorita que lo vamos a abrir a todas las redes sociales, a lo mejor va a tener también esa posibilidad de que cada quien en sus diferentes parroquias pues puedan tener acceso a ello. Pues ahí tienen ustedes, gentiles amigos del Centro Católico Multimedial, Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Llega ya el 11 de julio, a partir del mediodía, pues ya estaría colgado en las redes sociales y en el sitio del Centro Católico Multimedial, para traer a todos ustedes este documental que es necesario en estos momentos, como dice el Padre Omar, para seguir y dar una advertencia de que la violencia no es normal, y que también la Iglesia Católica en estos momentos, como muchos otros sectores, está sufriendo este tipo de hostigamiento por sus actividades pastorales. No le llamamos, lo dice la investigación, una persecución en torno a la fe, sino más bien, como lo califica también el Padre Omar, una neopersecución, porque la Iglesia y el sacerdote es un factor de estabilidad social que muchas veces incomoda a los poderes fácticos que así están operando en nuestro país. Padre, ¿algún mensaje final que quieras dar a nuestro auditorio, a quienes vean esta entrevista? Pues no, en primer lugar, gracias por estos espacios que tenemos. Gracias, Memo, porque también tenemos que decirlo. Memo, como jefe de información de la unidad de investigaciones del Centro Católico, pues es un gran apoyo. Gracias. Y bueno, a todos los que puedan ver este documental, ayúdenos a difundirlo y ayúdenos a seguir realizando ese tipo de proyectos que creo que son necesarios. Además, creo que tenemos en el tintero, Memo, esperamos tener un programa especial en donde esperamos juntar a varias personalidades del medio periodístico católico y pues comentar un poco más de Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Ya les daremos cuándo será este programa, ¿no? Así es, como le dice el Padre Omar, estaremos aquí analizando aspectos ya muy puntuales de la investigación. Esperemos aquí contar con la presencia de destacados líderes de opinión católicos y quienes también tienen un pulso preciso sobre lo que está pasando con esta realidad en nuestro país y en la Iglesia en torno a la violencia. Pues, Padre, te agradecemos mucho esta
breve entrevista para nuestros medios y seguramente, como ya ha sido Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México, va a ser también un documental que suscite muchas opiniones, suscite muchos comentarios, pero sobre todo mueva conciencias para parar ya el fenómeno de la violencia. Te agradecemos mucho, padre, esta disposición y ánimo también para continuar con la labor que el Centro Católico ha realizado en estos últimos tiempos. Gracias, Memo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, amigos. Centro Católico Multimedial con ustedes. Nos vemos la próxima ocasión. Dios les bendiga. Dios los bendiga.